Bien, si queremos proseguir a la meta o seguir adelante, como dicen algunas versiones, debemos cumplir con unas condiciones que el mismo Pablo enumera en el pasaje que acabamos de leer. El apóstol Pablo nos viene a decir que proseguir a la meta requiere sinceridad y reconocimiento, porque nos está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, está reconociendo que no ha alcanzado algo, ni que ya sea perfecto, está reconociendo sus limitaciones. Por tanto, eso requiere sinceridad y reconocimiento del estado de una persona, ¿no? De ahí que cuando leemos en algunos lugares de la Biblia, aunque no en todos, hablar de que somos perfectos, se está refiriendo a que hemos madurado. Y así lo traducen algunas versiones. Por ejemplo, la versión de Dios habla hoy dice, todos los que poseemos una fe madura. Es decir, que algunas veces en la Biblia cuando habla de perfecto se refiere a que han madurado, ¿no? Otras veces sí se refiere a que uno es perfecto, ¿no? O a algo perfecto. Pero ninguno de nosotros debería pensar que ya ha alcanzado la perfección. Si un hombre como el apóstol Pablo, quien recibió un llamado extraordinario del Señor, como vemos en Hechos capítulo 9, o que fue enseñado de manera especial por él, cuando después de la conversión estuvo en Arabia y estuvo, según vemos en Gálatas 1:17, estuvo 3 años, podemos decir, de retiro. Ahí el Señor le enseñó grandemente. Y también siendo incluso Pablo arrebatado al tercer cielo, en 2 Corintios 12 lo vemos, él confiesa no haberlo alcanzado. Cuanto más nosotros, ¿no? Es un error pensar que alcanzaremos la perfección en esta vida. Eso es un error. Teníamos durante un tiempo la costumbre con mi sobrino pequeño de decir, él decía, mi tío es perfecto y se equivoca perfectamente. Y bueno, eso de pequeño, pues todavía hoy lo recuerdo. Tío, ¿te acuerdas que te decía eso? Y digo, pues sí. Pero lo cierto es que, esto es una anécdota, ¿no? Lo cierto es que es un error pensar eso, ¿no? Que alguien se considere perfecto, ¿no? Porque no es posible obtenerla, ni por autoflagelación, ni tampoco es posible obtenerla a través de un extremo legalismo. Si alguien creyera haber logrado la perfección, no sería más que un autoengaño. Por tanto, debemos ya dar por sentado que nadie es perfecto. Como dice la Biblia también, que no hay justo ni a un solo uno. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, pues, habiendo introducido esto en el mensaje, mientras estemos en este mundo, y a pesar de ser hijos de Dios, cada uno nos encontramos luchando contra el pecado constantemente, ¿no? Ese pecado que dice Hebreos que fácilmente nos envuelve, ¿no? Y constantemente, una y otra vez, fallamos o pecamos en algo. Y siempre necesitamos ser perdonados, siempre. Cuando estemos con el Señor, ya sea a través del arrebatamiento de la iglesia o porque ya sea nuestro tiempo de morir, y cuando nuestros cuerpos mortales sean transformados en inmortales, allí será cuando lleguemos a la perfección. Dice la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero mientras vivamos en este mundo, debemos proseguir, o seguir adelante, o esforzarnos hacia la meta, para ser cada vez más parecidos a ¿quién? A Cristo. Así es. ¿Cuándo de empezar? Pues vamos a empezar ahora, ¿no? Vamos a empezar hoy, este año.
y hasta el día que vayamos al cielo. Es la decisión personal de cada uno de nosotros. Una decisión personal de decir, no quiero conformarme con mi actual estado o actitud. Quiero más. Más para el Señor. No estoy hablando de él, sino más para el Señor. No me quiero quedar estancado. Quiero llegar a la meta. Porque proseguir a la meta implica eso, hacer un esfuerzo. Pablo lo formula con estas palabras, sino que prosigo por ver si logro ser aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y es que la maravillosa gracia que nos fue dada, que es grandísima, que es maravillosa, esa gracia no excluye de ninguna manera nuestro esfuerzo. Por esta razón, el apóstol Pablo usa la expresión proseguir, seguir adelante, como dicen otras versiones, y nos está indicando que no admite una actitud perezosa de parte de nosotros, ni indiferente, sino que tenemos que esforzarnos y poner de nuestra parte. Si no, no llegaremos a la meta. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él había pasado como unos 30 años desde que había sido, podemos decirlo, asido por Cristo, por el Señor, alcanzado por Él en el camino a Damasco. Y vemos que primero él fue redimido por el Señor. Es decir, redimido quiere decir que Dios le dio la libertad, sacándole de la esclavitud en la que estaba metido él mediante el pago de un precio muy grande. Y sabemos que es el precio de la muerte de Cristo. Luego fue llamado por Dios para servirle. Y por último fue llenado de autoridad espiritual para anunciar el Evangelio. Especialmente, a los judíos, pero especialmente a los gentiles. Por eso, de alguna manera, y siguiendo la cultura de la época, una persona al pasar de un dueño a otro, se le cambiaba el nombre. Era así. Podemos leer en Hechos 13:9, entonces Saulo se había llamado Pablo. Tenemos que de llamarse Saulo, que en hebreo significa llamado o pedido, pasó a llamarse Pablo, que en latín significa humilde, el menor, el último, el insignificante, el pequeño. Eso significa Pablo. Exactamente lo que él mismo se consideraba. Según 1 Corintios 15:9, él mismo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y aquí no hablaba de estatura. Comprendemos ahora la humildad de Pablo, pero también que la salvación va más allá de la conversión. ¿Por qué? Porque tiene la meta maravillosa de transformarnos y ser salvados a la imagen de Cristo. Proseguimos a esa meta con todo nuestro esfuerzo. Y la pregunta ¿es nuestro deseo o mayor deseo llegar a ser como Cristo? ¿Es nuestra vida un reflejo de eso? Que no lo alcanzaremos. Hablo desde prosigo, no lo haya alcanzado. Pero él se ponía la meta de ser como Cristo. Porque si te la pone la meta de ser como un hombre, ¿o qué ocurre? Normalmente no solemos llegar a la meta. Por eso es mejor poner la meta un poco más alta, para poder llegar lo más alto posible. De ahí que uno debe correr con todas sus fuerzas. Pero cuidado, que cuando uno corre con todas sus fuerzas y va demasiado a prisa, también puede errar el camino. Dice Proverbios 19 que el que se apresura con los pies peca. Es decir, que a veces las intenciones son buenas, pero a pesar de ello, muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Y nos sobreesforzamos, nos esforzamos demasiado, apretamos la tuerca demasiado fuerte, hasta el punto de romperse. ¿Por qué? Eso está demostrando un poco una falta de juicio por parte nuestra, de dominio propio, porque uno comienza a obsesionarse con otros temas secundarios, cambiando prioridades, valores. Esto ya no puedo, no voy a alcanzar la meta, pues ya me olvido de la meta. Pero mi pregunta también es, ¿cómo podemos nosotros protegernos de esos peligros? ¿Cómo podemos protegernos? Bueno, obedeciendo
la indicación del apóstol Pablo. ¿Cuál es la indicación del apóstol Pablo? Vamos a leerlo. Lo vamos a leer ahora. Proseguir la meta, lo cual requiere concentrarse en la meta que nos hemos propuesto, y para captar la atención de los filipenses y nuestra hoy aquí, dice Pablo de una manera muy personal llamándolos hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Versículo 13. Y por tercera vez el apóstol Pablo subraya el hecho de que todavía no llegó a la perfección, ni alcanzó la meta, pero hace una cosa. Dice, una cosa hago. No hace muchas, dice una. Porque a veces uno se dispersa en tantas cosas que no resulta nada. Pablo fija prioridades y concentra todo su esfuerzo en alcanzar la meta. Pablo, naturalmente, tenía conocimientos acerca de los Juegos Olímpicos. Pasó muchos meses en Grecia, trabajó durante 3 años en Éfeso. Precisamente en Éfeso había un gran estadio con capacidad para 100.000 espectadores ya en aquella época. Y varias veces en su carta, él ilustra alguna verdad espiritual con la imagen de un deportista que se esfuerza por alcanzar la meta. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y en 2 Timoteo capítulo 4 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Escuchar ahora. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. A todos los que amamos. Ya me incluyo también, y vosotros también, ¿verdad? A los que amamos su venida. Seguro que habéis visto carreras de atletismo, ¿no? Donde los atletas van corriendo. ¿Verdad que en ningún momento miran para atrás? ¿Verdad que en ningún momento pierden la concentración mirando el paisaje? ¡Qué bonito paisaje! ¿No? ¿Verdad que no? O yo eso no lo sé, pero tampoco están pensando en otras cosas. Están pensando en la meta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mirada hacia atrás u otras distracciones disminuyen la concentración en llegar a la meta. Y no hablamos aquí de olvidar las bendiciones del Señor en nuestras vidas. No, yo no estoy diciendo que olvidemos a lo de atrás, ¿no? Dios nos ha bendecido grandemente y eso no se olvida, ¿no? ¿Alguien te ha hecho algo? ¿O te ha pasado algo que no ha sido agradable? Enfermedad, accidente, cualquier cosa. Tú eso no lo olvidas. Lo has superado. Y lo recuerdas sin dolor. Pero no lo olvidas, ¿no? Y las bendiciones de Dios no tenemos que olvidarlas. Una de las cosas que yo encuentro constantemente, sobre todo en el Antiguo Testamento, constantemente, cómo el pueblo hebreo, el pueblo judío, cada vez y constantemente estaban recordando el gran milagro de la salida de Egipto, como la salvación. Bien, pues, dice el Salmo 103, versículo 2, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, y el que te rescata del hoyo de la vida, de la muerte, de todo. El Señor es grande. Por eso es que la meta, tenemos que ir ahí fijos, ir hacia ella sin distracciones y sin otras cosas que nos desvíen de la meta que nos hemos propuesto. Por eso es que nuestro pasado
tanto las decepciones, dificultades y fracasos, como también nuestras bendiciones, éxitos o victorias, nunca deben ser un obstáculo para nuestra vida presente y nuestra vida futura, sino que hemos de ir y proseguir hacia adelante, como dice Pablo, extendiéndome a lo que está delante. Estas palabras nos muestran la concentración y el esfuerzo máximo que tenemos que tener como un corredor. Pero es posible que en todo este esfuerzo nos cansemos. Es posible que también nos podamos desanimar, y de hecho a veces ocurre. ¿Verdad que nos ha pasado? Es por esta razón que necesitamos también ser motivados para proseguir a la meta. Pero una motivación espiritual. Dice el apóstol Pablo que la motivación espiritual es: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No de una corona corruptible, sino incorruptible, que es mucho más grande, más permanente y mucho mejor. Esto lo vemos en el versículo 14, que hemos leído antes. ¿Pero qué es eso de el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Bueno, pues yo os voy a decir lo que es. Es la gloria indecible. Es la consumación de nuestra salvación. Es toda la plenitud de la salvación. Es la comunión perfecta con nuestro Señor. Es vivir en su presencia. Es la eternidad en el cielo con el Señor, con Dios. Todo esto es lo que Pablo quiso decir con esa frase. ¿Cuántas cosas, verdad? ¿Verdad que también queremos alcanzar la meta? Ahora ya sí. Es por eso, por lo que la esperanza del arrebatamiento es de gran motivación para aquel que tiene a Jesús en el centro de su vida, sabiendo que un día recibiríamos el premio. Muchos pasajes bíblicos confirman esta maravillosa verdad, como en Santiago, en Pedro, y eso nos debe motivar a proseguir hacia la meta con constancia y máximo esfuerzo, porque el proseguir a la meta requiere ayuda de parte de Dios. Así que todos los que somos maduros tengamos esa misma actitud. Si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Versículo 15 que hemos leído. Las diferencias de opinión entre las personas según la madurez de un cristiano nunca nos deben impedir proseguir hacia la meta. Porque lo importante es llegar a la meta, ya que el premio es para todo el que llegue a la línea de meta. No importa que llegue primero o último, ¿eh? Todo el que llegue, todo el que llegue tendrá premio. Pero sí hay obstáculos en nuestras vidas, y si los hay, el Señor nos los revelará. Él cuenta con muchos medios para hacerlo, por la eficacia de su palabra, por la predicación, por la lectura personal de la Biblia, y aunque a veces no nos demos cuenta, también el Señor usa a hermanos con ese propósito y permite que pasemos a veces por tiempos difíciles y por tiempos pruebas. ¿Para qué? Para salir más fortalecidos. Son ayudas de Dios que nos incentivan a proseguir hacia la meta. Son especiales declaraciones del amor de Dios. Cuando a veces viene una prueba, no piense que Dios no me quiere. No pienses eso, porque vas a salir fortalecido con la ayuda del Señor. Ten fe, ten confianza. Porque son declaraciones del amor de Dios. Aunque no lo sintamos en esa manera en el momento de experimentarlas. Os invito a que leáis en casa Hebreos 12, del 4 al 11. Hay otra cosa para proseguir a la meta. Y es, dice Pablo, que se requiere el mismo sentir. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Versículo 16. Estoy siguiendo el pasaje que Pablo escribió y hemos leído. Pero estas palabras, Pablo se está remontando al importante tema del capítulo 2 de Filipenses, en el que se nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él vino a este mundo con un propósito, y nosotros también hemos de tenerlo. Si Dios es el creador, todo lo creado por Él tiene alguna finalidad, ¿verdad?
Por ejemplo, los animales a veces, bueno, son como retratos vivos de ciertas cualidades personales, ¿no? Por ejemplo, el búfalo, ¿qué es? La fuerza, ¿no? Bueno, esto lo vemos en la Biblia, ¿no? El otro día lo estábamos leyendo, no recuerdo dónde, hablábamos del búfalo, ¿no? De la fuerza del búfalo. Creo que era el culto de oración, ¿no? El águila, en algunos sitios, como el juicio, o el león, la realeza. Bueno, otros animales destacan por lo que aportan al ser humano, ¿no? En una o varias áreas de ellos mismos, ¿no? De los animales. Pues la vaca nos da leche, la oveja, lana, el perro hace de guardián o de acompañante. Bueno, quiero decir que todo tiene un propósito en la vida. Y de lo que Dios ha creado, todo tiene un plan y un propósito muy bien ordenado. Nosotros lo destrozamos ese orden, pero el Señor todo lo hizo bueno y perfecto. Pero la pregunta ahora que yo os hago es, ¿para qué sirve el hombre? ¿Para qué servimos nosotros en este mundo? ¿Tiene algún llamamiento, alguna razón de ser? La Biblia enseña que el hombre es mucho más que el fruto del azar, más que el fruto de la casualidad. Cada persona es una creación especial de Dios. Somos únicos. Como toda cosa creada, pues el hombre pues también tiene una finalidad, tiene un propósito, una vocación. Ese llamamiento del hombre se puede analizar a varios niveles. Y cuando estemos con el Señor, la verdad que Él será el que nos muestre todas las cosas. Pero como ser humano, en términos generales, llevamos la imagen y la semejanza de Dios. Esto lo vemos en Génesis, ¿no? Por eso es que todo ser humano, toda persona, tiene el llamamiento de relacionarse con su Creador y su Hacedor, ¿no? E incluso de vivir en sintonía con Él, dándole gracias, glorificándole, sirviendo como representante suyo en este mundo. Génesis capítulo 1, Malaquías capítulo 1, Romanos capítulo 1, todo lo podemos estar viendo ahí, ¿no? Y esto nos distingue de los animales, lo cual significa investigar, descubrir, aprender, con el fin de poner orden en lo que Dios ha creado. Supone la gestión de recursos, realización de proyectos, pero siempre en sintonía con la voluntad de Dios, con el fin último de que sea Él el que reciba la gloria. Todo lo que hagamos, nuestras empresas, nuestros proyectos, nuestros deseos, todo tiene que ver con Dios. Si no tiene que ver con Dios, bueno, hay que ponerlo en cuarentena. Por eso, cuando la persona viene a Cristo y recibe toda clase de bendición de Él, perdón, vida nueva, descanso en el alma, aprende que su vida tiene sentido, que tiene un propósito. Por eso es que en esta mañana que me estén escuchando, y lo que luego nos escuchen en el YouTube, tú, como creyente, tienes la misión de vivir para Jesucristo. Desde tu posición de estudiante trabajador, de hombre o mujer, de soltero o casado, de joven o mayor, el llamamiento consiste en servir al Señor y dar ejemplo de la nueva vida en Cristo que tú tienes. Tanto en casa como en lugar de trabajo, estando en la ciudad, viajando, en vacaciones, es decir, todo el año. Por ello Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Que el propósito de Dios para este año sea vivir para Cristo. Y que así sea en tu vida. Y que el Señor te bendiga en este nuevo año 2023 que hoy comienza. Feliz año nuevo 2023, hermanos. Bendiciones. Amén.